Comenzamos este largo tema sobre la construcción del Estado liberal. Abarcará desde 1833 a 1874, en gran medida protagonizado por el reinado de Isabel II, que aparece ahí en la imagen. Y como decía, un tema largo y complejo en el que digamos que se asienta, con las particularidades que veremos, pero se asienta el liberalismo político en España e incluso, pues como iremos viendo, habrá un proyecto de liberalismo democrático, de prácticamente una opción de implantación democrática, que será el llamado sexenio democrático o sexenio revolucionario, que ocupará los 6 últimos años de este periodo. Decía que es un tema largo y complejo porque explica a nivel político los enormes cambios o los procesos que se van a producir en todo este periodo. Hay que tener en cuenta que en 1833 vamos a empezar a explicar este periodo con una guerra civil que es, entre otros aspectos, una guerra ideológica entre aquellos partidarios del modelo absolutista todavía, que serán los del bando carlista, y los liberales, que a partir de la victoria liberal en esa guerra el absolutismo deja de ser una opción, aunque los carlistas seguirán por ahí, pero lo que se consolida es el liberalismo político, aunque, como indicamos, en su vertiente más conservadora, puesto que todo el reinado de Isabel II estará mayoritariamente protagonizado por el partido moderado. Los progresistas aparecerán muy pocas veces en esta época. Además, habrá algunos elementos muy característicos del sistema político español, como será el protagonismo que tomarán los grandes espadones, los grandes líderes militares, que serán a su vez líderes de los principales partidos políticos, caso de Espartero, los progresistas, Narváez en los moderados o O'Donnell en la Unión Liberal. Los militares tendrán una gran importancia, ya analizaremos el porqué y será una de las características de este periodo. Y por último, ya decimos que empezamos en 1833 todavía discutiendo la idea de si se impone un modelo absolutista o liberal, y en 1868 aparecerán por primera vez, de una forma, aparecen un poquito antes, pero se llevarán a cabo ideas que podríamos señalar prácticamente democráticas, un liberalismo de corte democrático, e incluso, aunque no tenga un protagonismo en primera línea, aparecerá la idea obrera en España durante este llamado sexenio democrático desde 1868 a 1874. Así que en apenas 30 años la política española hace prácticamente el viaje completo desde el absolutismo hasta la democracia, pasando por el liberalismo, que será el modelo político central de todo este periodo. Como obviamente esta explicación va a estar muy centrada o va a abordar en muchas ocasiones el liberalismo político, pues bueno, empezamos el tema con una definición sencilla, no muy profunda, de qué entendemos por liberalismo político, que es, como explicamos aquí, se podría decir que es un modelo revolucionario, contrario al antiguo régimen, pero que no podemos definir como democracia, aunque tenga muchos de los elementos propios de nuestro sistema democrático actual. No podemos definir el liberalismo como democracia porque, entre otras cosas, establecerá una de las bases del liberalismo político, será el sufragio censitario, es decir, la limitación del voto a determinadas personas, a la élite, normalmente por motivos económicos. Otros elementos sí son o han sido heredados por el modelo democrático, pues, por ejemplo, la idea de libertad, la soberanía nacional, aunque ya veremos cómo ese sufragio censitario restringe la participación política, la idea de la existencia de un gobierno parlamentario, la creación de una constitución, la presencia de los partidos políticos, aunque sean partidos más bien de élites, no partidos de masas como hay actualmente, pero sí tiene muchos rasgos plenamente modernos que son, como decimos, contrarios al antiguo régimen. Este primer periodo que vamos a estudiar estará marcado por un conflicto militar, la Primera Guerra Carlista. Se desarrolla entre 1833 al 39-40, en algún
lugar como el Maestrazgo está un poquito más vigente durante un poco más de tiempo. Y será una guerra, podéis ver, como siempre, os recomiendo los vídeos que están aquí insertados para explicar un poco todo ese proceso. Será una guerra que tendrá un componente puramente sucesorio, es decir, el infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, no acepta a su sobrina Isabel como heredera, cree que la pragmática sanción que ha publicado Fernando VII para abolir la ley sálica no es legal y que el trono le corresponde a él. Por tanto, un conflicto sucesorio entre tío y sobrina. Pero es también un conflicto ideológico, político, incluso social. Es decir, tenemos el bando isabelino, que es el bando que apoya que Isabel sea la reina, isabelino, también llamado cristino, porque su madre María Cristina será la regente, que está apoyado pues, por la alta jerarquía del Estado, del ejército y de la iglesia, que se alinean con la regente, pero también por los liberales que ven en este bando la posibilidad de ir imponiendo su idea. Por el otro lado, los carlistas pues, serán los contrarios a la revolución liberal, los partidarios del modelo del antiguo régimen, del absolutismo, pues nobles rurales, bajo clero y campesinos de determinadas zonas, en especial las zonas del País Vasco, Navarra y de Cataluña. Básicamente el liberalismo se caracteriza por su oposición al liberalismo, a las reformas que conlleva el liberalismo y la defensa pues, de los elementos tradicionales, la monarquía absoluta, el catolicismo y en el caso concreto de las zonas del norte, pues la defensa de los fueros tradicionales vascos y navarros. Será también, aquí tenéis algunas imágenes de algunas campañas militares. El desarrollo de la guerra no voy a parar a contarlo, lo podéis ver en los apuntes y en el vídeo que hay ahí. Será, digo, que aparte de un conflicto ideológico, también un conflicto prácticamente social o un conflicto también campo-ciudad. Normalmente incluso en las zonas donde el carlismo tiene mayor apoyo, por ejemplo en la zona del País Vasco y Navarra, las ciudades, San Sebastián, Bilbao, suelen ser liberales y es las zonas rurales las que apoyan al carlismo. Esta guerra carlista acaba casi totalmente en el Maestrazgo, dura un poquito más, pero acaba en 1839 con el conocido como Abrazo de Vergara o Convenio Vergara, sellado entre el general líder de los liberales, Espartero, y el general que lidera a los carlistas, que en este caso es Maroto.